vamos a analizar a detalle uno de los eventos más sísmicos y francamente opacos en la historia reciente de la seguridad en México. Así es. Estamos hablando de la captura y la reportada muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. Conocido globalmente como El Mencho. Exacto. Y para entender la verdadera magnitud de este suceso, hoy nos sumergimos en dos fuentes primarias que son fascinantes y muy contrastantes. Muy distintas entre sí. Por un lado, revisamos el agudo análisis político del programa Al Punto de la plataforma Código Magenta y por el otro, examinamos los explosivos fragmentos del libro de investigación La historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa. Juntos, estos textos dibujan un panorama estructural que va mucho más allá de un simple operativo policial. La premisa central que exponen nuestras fuentes es la siguiente. ¿Qué sucede cuando la mayor victoria de un gobierno en materia de seguridad destapa una red de inconsistencias forenses, ausencias presidenciales inexplicables y acusaciones de pactos oscuros del pasado? Es una gran pregunta. Ok, vamos a desempacar esto. Todo este escenario comienza marcando el fin de una era. El sexenio pasado cimentó la doctrina de abrazos, no balazos. Sí. Pero las fuentes nos muestran que en la práctica, esto funcionó más como un pacto de inmovilidad territorial. ¿Una amnistía unilateral, digamos? Claro, donde la persecución de los grandes capos simplemente se detuvo. Y de pronto, esa sequía operativa se rompe de tajo con la caída del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y para dimensionar el tamaño de esta ruptura, primero hay que entender el perfil de Oseguera Cervantes. O sea, no estamos hablando de un capo tradicional. No, para nada. O de la vieja escuela, que basaba su poder únicamente en el control de rutas rurales. Sus orígenes se remontan a un pueblo en Michoacán y su trayectoria incluye un pasado como policía. Un patrón súper común, ¿no? Tristemente sí. Un patrón de transferencia de conocimientos tácticos del Estado hacia el crimen que hemos visto repetidamente en México. Claro. Sin embargo, su verdadero diferenciador, según los analistas de Código Magenta, es haber logrado la industrialización y modernización absoluta del crimen organizado. Una locura. Transformó una escisión de un cártel en una corporación paramilitar sin precedentes en el continente. Los detalles que exponen las fuentes sobre esa modernización son escalofriantes. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación fue la primera organización criminal en México en utilizar misiles Stinger. ¡Eso es increíble! Estamos hablando de la misma tecnología antiaérea portátil que el gobierno de Estados Unidos proporcionó a los talibanes en Afganistán en los años 80. Y no los tenían de adorno. Para nada, los usaron para derribar un helicóptero Cougar del ejército mexicano. Además, la investigación detalla cómo construyeron un gigantesco hub tecnológico escondido en la zona montañosa de Nayarit. Sí, no era un simple campamento. No, era una instalación con autosuficiencia energética, antenas de comunicación encriptada y centros de monitoreo que, la verdad, rivalizaban con las capacidades de inteligencia del propio Estado. Y esa infraestructura militar y tecnológica iba de la mano con una sofisticación financiera brutal. ¿Brutal? El análisis subraya la importancia estratégica de su alianza matrimonial con Rosalinda González Valencia. Ah, los Queenies. Exacto, una figura clave de los Queenies. Esta alianza le inyectó al cártel una red de lavado de dinero de alcance global. Pasaron de mover dinero en efectivo en maletas a crear una arquitectura de empresas fantasma, inversiones inmobiliarias e infiltración en el sistema bancario formal. Lo convirtieron en un conglomerado transnacional. Revolucionó sus operaciones a nivel internacional por completo. Lo cual hace que el operativo que llevó a su caída sea aún más desconcertante por las enormes lagunas narrativas que presenta. Sí, hay muchas dudas ahí. Según los reportes oficiales que analizan nuestras fuentes, la detención ocurrió en Tapalpa, Jalisco, pero las inconsistencias brotaron casi en tiempo real. Inmediatamente. Las fotografías filtradas de la supuesta escena de la captura muestran un lugar sorprendentemente intacto. Limpio. Sí, o sea, no hay un solo impacto de bala en las paredes, no hay rastros de un enfrentamiento a la altura del ejército paramilitar que lo custodiaba. Es una captura quirúrgicamente limpia. Que sorpresivamente culmina con la muerte súbita del capo durante su traslado en helicóptero hacia la Ciudad de México. Así es. Gigante del narcotráfico recientemente capturado, el Mayo Zambada. Sí, esa limpieza quirúrgica del operativo contrasta violentamente con lo que sucedió después.
Y es aquí donde el análisis de Código Magenta pone un énfasis particular en las dudas sobre la veracidad del deceso. Porque el cuerpo desapareció. Desapareció. Al llegar a la Ciudad de México, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Asiedo, que es un bastión federal de máxima seguridad. Sí. Y a partir de ahí se generó un vacío de información absoluto. Las pruebas de ADN y la certificación forense quedaron a cargo de una fiscalía percibida en el análisis político como afín al partido oficial, específicamente vinculada a la órbita de Ernestina Godoy. Es decir, teniendo todo el aparato del Estado a su disposición para legitimar esta victoria, para mostrar pruebas irrefutables de que el líder del cártel más violento del país había caído, el gobierno optó por el hermetismo. Cerraron las puertas. Y las fuentes hacen una comparación histórica que hiela la sangre. Recuerdan exactamente lo que sucedió con la muerte de Heriberto Lascano, el líder de los Zetas conocido como el C-40, en el estado de Coahuila hace más de una década. Claro. Su cadáver fue presuntamente robado de una funeraria y nunca hubo una validación pública y contundente de sus restos, lo que alimentó teorías de conspiración durante años. Inevitablemente. La falta de evidencia pública en este nuevo caso alimenta la teoría de un montaje institucional. Si conectamos esto con el panorama general, emerge una pregunta analítica central en las fuentes. ¿Por qué ahora? Exacto. Si existía esta inmovilidad táctica, heredada de la administración anterior, ¿qué catalizó un operativo de esta magnitud? ¿De dónde vino la orden? Se sugiere, y hay fuertes indicios en el análisis, que esta captura no fue producto de la voluntad política inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino de una inmensa presión externa. Así es, presiones implacables desde Washington. Se mencionan específicamente las presiones retóricas y diplomáticas de figuras como Donald Trump y el senador Marco Rubio. Quienes han abogado por designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Exactamente. La implicación aquí es monumental. El análisis plantea que la inteligencia estadounidense, operando dentro del territorio mexicano, pudo haber proporcionado la ubicación exacta. La triangulación de comunicaciones. Toda la tecnología necesaria para ejecutar el operativo. Trazan un paralelismo directo con la caída de Pablo Escobar en Colombia en los años 90. ¡Ay, claro! Donde fue la inteligencia electrónica de Estados Unidos la que interceptó las comunicaciones y entregó las coordenadas precisas para que las fuerzas locales ejecutaran el asalto. Fue una acción impulsada y diseñada desde afuera. Pero ejecutada desde adentro para mantener la soberanía en papel. Pero la respuesta a esa ejecución es lo que verdaderamente revela el estado de la nación. A las pocas horas de que se filtrara la noticia de la captura y muerte de este líder, el país experimentó un colapso de seguridad coordinado. 21 estados. 21 estados de la República reportaron actos de violencia simultáneos, negocios incendiados deliberadamente, carreteras principales bloqueadas con vehículos pesados en llamas. Un caos total. La paralización total del comercio y las escuelas en múltiples ciudades. Y esto cambia por completo la narrativa tradicional de que descabezar a un cártel genera caos interno y fragmentación inmediata. Lo fascinante aquí es que el cártel no colapsó en pánico. Para nada. Lo que vimos no fue un motín desorganizado, sino la activación de un plan B corporativo y paramilitar. Definitivamente. Para coordinar bloqueos simultáneos en 21 estados se requiere una red de telecomunicaciones activa. Comandantes regionales con autonomía táctica. Recursos preposicionados y una disciplina de hierro. Y lo fascinante, y a la vez aterrador de este plan B, es que confirma las advertencias de inteligencia que tanto el gobierno anterior como el actual tendían a minimizar. Que enormes porciones del territorio nacional están funcionalmente cooptadas por ejércitos criminales. Demostraron tener una capacidad de organización, fuego y despliegue logístico que superó por completo la capacidad de respuesta inmediata del Estado mexicano. Al menos en esas primeras horas críticas. Fue una demostración de fuerza calculada para enviar un mensaje claro. La estructura territorial, financiera y operativa del cártel sigue intacta y lista para una guerra de desgaste si es necesario. Y mientras medio país ardía en esta demostración de fuerza, surge un drama político interno en las cúpulas del gobierno que las fuentes diseccionan con mucho cuidado. ¿El aislamiento presidencial? Sí. La presidenta Claudia Sheinbaum parecía estar operando en una realidad paralela. Durante las horas más críticas del evento de seguridad más importante de la década, ella continuaba su gira de trabajo por el estado de Coahuila. Mostrándose ajena al evento. Las imágenes la mostraban saludando a simpatizantes y encabezando eventos rutinarios. No hubo un retorno de emergencia a la capital, no se instaló un cuarto de guerra visible.
Un Situation Room. Nada de eso. Y al día siguiente, el anuncio oficial sobre el operativo fue sumamente escueto y protocolario. Ese distanciamiento presidencial es una pieza fundamental para entender las dinámicas de poder reales dentro del actual gobierno. El análisis político detalla cómo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, acaparó absoluta y unilateralmente el diseño y la ejecución del operativo. Desplazando a todos los demás. Marginaron por completo a la Marina, una institución que históricamente tenía un control operativo fuerte en la región occidente del país. Sí. Pero lo que es aún más revelador y sintomático de las fracturas internas es que marginaron a Omar García Harfuch, El secretario de Seguridad. El aliado histórico y el hombre de máxima confianza de Sheinbaum en la materia. La Sedena operó sola, creando un cerco de información impenetrable. Y aquí es donde las piezas de nuestra segunda fuente, el libro de Anabel Hernández, encajan perfectamente para explicar el porqué de esta profunda desconfianza militar hacia el equipo civil de la presidencia. Los antecedentes de Harfuch. Exacto. El texto traza el historial de García Harfuch documentando sus inicios operativos bajo el cobijo directo de figuras que hoy están caídas en desgracia internacionalmente, como Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. Para las Fuerzas Armadas, ese linaje institucional es una bandera roja gigante. Y no es solamente una cuestión de asociaciones pasadas, sino de acusaciones directas que la investigación documenta.